Queridos hermanos y hermanas, queridas visitas y amigos, bienvenidos en el estudio del Departamento de la Escuela Sabática en la Asociación General. Tenemos el gusto de presentarle una nueva lección con un título muy impresionante, es La bestia que sube del mar. Tenemos la presentación el sábado 8 de febrero 2014. Estamos junto con nuestra querida hermana Raquel. Bienvenida, Raquel. Gracias. Vamos a empezar como siempre con una oración en silencio. Amén. Analizando la estructura de la lección, esta vez vamos a encontrar una lección un poco diferente de las lecciones que teníamos anteriormente. Una lección que tiene que ver con las profecías, la bestia que sube del mar. Es sumamente importante como profesores en la escuela sabática entender que muy probable muchas de las visitas en nuestras iglesias en este sábado se va a enfrentar con una lección y con una terminología totalmente desconocida para ellos. Por eso debemos prepararnos bien, debemos usar un idioma muy fácil para entender, debemos también hacer alguna preparación o una introducción a nuestra visita, especialmente de ellos que provienen de otras iglesias y este mensaje puede sonar chocante para ellos. Debemos hacer una introducción en algunas de las temas bíblicas porque los versículos bíblicos son muy claros y también los eventos históricos tienen también o da un testimonio muy especial y muy importante para cada uno de nosotros. Con la ayuda de Dios vamos a considerar nuestra introducción característica de la bestia. Vamos a ver primero qué tipo de visión tenía Juan, qué tipo de bestia se mostró a él y qué significaba todo eso. Vamos a ver bajo el segundo subtítulo, aclarando algunos símbolos. Debemos entender que en esta lección no podemos desarrollar todos los símbolos, no podemos entrar en una profundidad de explicación de estas profecías, porque el punto central de nuestra lección no es tanto la profecía como el mensaje espiritual relacionado con la profecía, el mensaje espiritual de la preparación espiritual para el último tiempo y también este tiempo de crisis que todos nosotros debemos esperar que puede suceder y que va a suceder quizá muy pronto en nuestra realidad. Vamos a ver el tercer subtítulo, la bestia recibe poder y autoridad. El desarrollo de la profecía anda muy rápido, por eso debemos en lo mismo tiempo ser bien preparados para dar suficiente información para nuestros estudiantes y en lo mismo tiempo no desviarnos del tema principal o de la línea principal de la lección, dejando tiempo de las últimas dos preguntas que son prácticamente fundamentalmente importantes para entender el significado espiritual de esta profecía. Siguiendo adelante, entramos muy pronto a un otro subtítulo, recuperándose de la herida mortal, y vamos a tocar varios eventos históricos para explicar por qué y cómo esta herida ha sucedido y por qué también se ha curado o curado. El poder que blasfema es el próximo subtítulo. Seguimos con la explicación del símbolo de esta bestia, el carácter de la bestia, quién es la bestia y por qué se llama una bestia. Todo eso se desarrolla en esas preguntas. Cuando llegamos a la pregunta número 6, prácticamente empieza la última fase o la última porción de esa lección. Persecución desencadenada contra los fieles.
y ahí vamos a ver exactamente qué ha sucedido en el pasado, qué es que va a suceder en el futuro y qué tipo de preparación debemos tener para sobrevivir y para vencer en ese tiempo tan solemne, pero al mismo tiempo un tiempo tan difícil que es un tiempo de persecución. Bueno, con esta introducción pequeña, yo creo que cada maestro y pastor o obrero que tiene que ver con la presentación de esta lección puede tener una base de su preparación. Y ahora, con ayuda del Señor, queremos llegar otra vez regresando en el principio de la lección y consideramos los puntos uno después del otro, y nos gustaría escuchar los comentarios especialmente de nuestra querida hermana Raquel, que está juntos con nosotros. La primera pregunta: en una de sus visiones, ¿qué vio el profeta Juan subir del mar? En próxima lección vamos a estudiar de una otra bestia que sube de la tierra, pero esta bestia sube del mar, y vamos a ver este símbolo. Es muy importante por qué y cómo se desarrolla. También otro tipo de pregunta, o bueno, decir la segunda pregunta aquí: ¿cuáles son las características que tiene esta bestia? ¿Qué puedes decir, Raquel, relacionado con estas preguntas? Creo que es importante que el maestro de la escuela sabática prepare a la audiencia para este nuevo tema que se está presentando en esta lección. Recuerden que en las últimas 5 lecciones, desde la primera a la 5 que hemos analizado durante estos pasados sábados, estábamos hablando de temas que parecerían totalmente desvinculados con el tema presente. Sin embargo, no es así. Así que tenemos que establecer el enlace, el vínculo. Si en las 5 lecciones anteriores estudiamos acerca de los principios fundamentales del trono de Dios, como es su ley, el amor, la justicia, el plan de salvación, la forma en que el ser humano puede estar relacionado con el cielo y puede alcanzar ese proceso de justificación y santificación, ahora vamos a introducirnos en la otra cara de la moneda. Vamos a conocer a otro poder, a otra forma religiosa de comprensión que es absolutamente contraria y opuesta a los principios básicos del reino de los cielos. Y esa es la razón por la cual se introduce ahora aquí esta visión de Apocalipsis 13. Así pues, como es un poder religioso que vamos a considerar, que reúne elementos totalmente contrarios a los principios del cielo y a la salvación de la humanidad, Apocalipsis capítulo 13 debe ser considerado también como un elemento simbólico. ¿Por qué razón? El primer cuestionamiento que podemos tener es que el profeta Juan recibe una orden de parte de Dios, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 1, donde todo lo que él vea tiene que escribirlo. Y obviamente el profeta sigue fielmente las instrucciones dadas por Dios. Entonces él ve una ilustración ante sí, un animal, una bestia que de hecho es monstruosa, porque aunque él intenta establecer algún paralelismo en cuanto a una imagen que pueda ser referencial para nosotros, y se dice que es semejante a un leopardo, de hecho tiene otros elementos que lo hacen realmente desproporcionado y monstruoso. Es decir, tiene 7 cabezas, tiene 10 cuernos, sobre cada uno de los cuernos hay diademas también, sobre las cabezas también hay blasfemias. Además, es este monstruo, esta bestia monstruosa, surge del mar, y cada uno de estos elementos los iremos desglosando. El propósito de la primera pregunta es que nosotros entendamos que estamos hablando de una visión aterradora, monstruosa, impresionante,
y estamos hablando de un monstruo que el profeta ve ante sí. Así que, ¿qué es lo que ve el profeta salir del mar? Un monstruo, una bestia terrible y que produce gran miedo. Las características que tiene son basadas en un animal que el profeta intenta establecer paralelismo, como el leopardo, pero después tiene muchos otros elementos que son ajenos a cualquier animal y que lo categorizan mucho más como un monstruo. Así que esta visión que está viendo el profeta es impactante, es impresionante y presenta un animal descrito como un monstruo. Muchas gracias, Raquel, muy interesante. En lo mismo tiempo, la primera pregunta está relacionando la primera bestia también con los versículos de Daniel 7. En el Daniel 7 tenemos una descripción de 4 animales, y esos 4 animales en Apocalipsis 13 está representado prácticamente por una bestia que combina los elementos de esos 3 animales que vamos a ver en Apocalipsis, en Daniel. Vamos a ver aquí una ilustración muy antigua, que es una ilustración de una Biblia muy antigua, de 1200 años después de Cristo, que se encuentra en Francia. Y aquí tenemos la ilustración del libro de Daniel, y aquí tenemos las 4 bestias. La primera bestia es un león, la segunda bestia es un oso, la tercera bestia es un leopardo, y la 4ª bestia es una bestia desconocida, una bestia que tiene cuernos, y hay un cuerno muy especial. En todas estas características encontramos un paralelo muy semejante en la bestia que se encuentra en Apocalipsis capítulo 13, porque la bestia tiene el cuerpo de un leopardo, tiene la cabeza tiene como un león, en lo mismo tiempo los pies la tienen como un pie de oso, y todo eso es una combinación, un paralelo impresionante relacionado con el libro de Daniel. Debemos entender que cuando hablamos de profecías, el libro de Daniel es muy importante, porque el mismo Jesús está haciendo referencia del libro de Daniel. Si se recuerdan, en Mateos capítulo 24, ahí se habla de ¿cómo se llama? ¿De qué habla Daniel? La abominación, ¿cómo se llama? Desoladora. La abominación de la desolación de que habla Daniel. Por lo tanto, es muy interesante cuando entramos en los símbolos de Apocalipsis, usar la interpretación que el mismo ángel da a el profeta Daniel en su tiempo, para identificar las bestias, el entendimiento de qué son los cuernos, qué son las bestias. Pero vamos parte por parte en la lección. Seguimos con la pregunta número 2. ¿Qué representa el mar desde el cual la bestia sube a las diademas y sus cuernos? Hay muchos símbolos en esta profecía, los símbolos de los animales mismos, los símbolos de las cabezas, los símbolos de los cuernos, los símbolos de diademas, los símbolos del mar y de todo lo demás que sucede alrededor de la bestia. Pero no vamos a tener el tiempo de estudiar todo. Además, tenemos algunos números relacionados con la persecución de los santos, y vamos a mencionar algunas cosas que están relacionadas con eso, pero no podemos desarrollar una explicación profunda y amplia por la limitación del tiempo que tenemos en la lección de escuela sabática.
pero seguro podemos hacerlo eso en la tarde, en el sábado de la tarde, y una otra ocasión, y quien tiene más interés puede también recibir estudios bíblicos de parte de nuestros obreros y pastores. Seguimos adelante ahora con la segunda pregunta. ¿Qué dice Raquel? ¿Qué representa el mar y cuál es la bestia que sube y tiene diademas en sus cuernos? El mejor principio de interpretación bíblica es aquella que las propias Sagradas Escrituras nos ofrecen. Y por esa razón, cuando encontramos todos estos elementos que obviamente no corresponden a una realidad tangible, sino que obviamente confirman que estamos analizando un elemento netamente simbólico, debemos buscar en la palabra del Señor la explicación de ello. Bien, esta lección aborda dos elementos específicos al respecto. Se nos habla de qué representa el hecho de que esta bestia suba del mar. Bien, Apocalipsis capítulo 17, versículo 15, siempre en el mismo libro, algunos capítulos después, se nos dice claramente que las aguas representan pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Así que el hecho de que esta bestia surja de aguas tumultuosas, como serían las del mar, demuestran que este poder alcanza su apogeo y se desarrolla en su plenitud de furia, terror e impactación en un área densamente poblada, es decir, localizado en un continente específico, en el cual sabemos también que se distribuyeron estos cuernos. Y de acuerdo a la explicación de Daniel 3 y Daniel 7, perdón, Daniel 2, Daniel 7, podemos comprender claramente que se trata de 10 tribus bárbaras que llevaron al fin al Imperio Romano y sobre las cuales también se diversificaron las distintas comunidades que actualmente son naciones también en los que actualmente se llama la Unión Europea o el continente europeo. Así que esto nos permite comprobar, uno, que estamos localizados en un área geográfica específica, estamos en el continente europeo, nos encontramos que esta bestia se levanta y descansa sobre las ruinas de este imperio romano, asumiendo ahora sí este poder, y no solamente podemos considerar religioso, como veremos después, sino también civil y político, por el otro elemento que codifica la segunda pregunta, que es la relación con las diademas, que son un símbolo directo al poder civil o la autoridad impuesta políticamente. Por lo tanto, nos informa el área geográfica donde se sitúa y también que tiene que ver directamente con poderes civiles y políticos de autoridad. Muchas gracias. Es interesante que prácticamente esa explicación, que esta bestia está subiendo de Europa y que está relacionada con los países europeos y que está relacionada con un poder político religioso que es la Iglesia Católica, prácticamente no es nuestra interpretación. Es una interpretación muy antigua protestante que existe de muchos años, muchísimos antes de la existencia de la Iglesia Adventista. Por lo tanto, eso es una interpretación, un entendimiento de esa profecía de muchos tiempos. Por eso es interesante seguir adelante con pregunta número 3. Y vamos a ver qué dice la pregunta número 3. Aquí está. ¿Quién dio poder, trono y gran autoridad de la bestia? ¿Quién está representando con este símbolo? Vamos a ver, hablamos de un poder que es política, que es religiosa,
¿Cómo ha sucedido esta mezcla de autoridades, Raquel? Bien, si ya habíamos comprendido que esta es una bestia simbólica, que no es literal, la hemos situado geográficamente, es el continente europeo, está y recibe poder directamente también de las autoridades políticas y civiles. Sin embargo, su poder, su autoridad, su trono, su insignia de potencia como tal, es dada por otro poder, y específicamente se nos dice que el dragón le dio su poder y su trono y grande potestad. Así que en este primer nivel explicativo, y si consideráramos otros capítulos de Apocalipsis, también tendríamos la decodificación de este dragón. Y sabemos que esto es un apelativo directo a Satanás, al poder del mal, ya que se le llama también el dragón, la serpiente antigua, el cual es el diablo y Satanás. Al mismo tiempo, también este dragón tiene un elemento significativo como el mal en el paganismo como tal. Así que tiene esas dos vertientes en ese momento. Así que este es un poder que no es de origen celestial. Es un poder que no tiene nada que ver con el bien, ni tiene nada que ver con Dios. Así que si tenemos el poder del bien que desea obrar en nosotros para transformarnos y redimirnos, aquí estamos hablando de otro poder que es totalmente contrario al poder del bien. Así que estamos hablando del poder del mal. El poder del mal ejemplificado en Satanás como su máximo representante, y también en la diversificación que esto dio. Porque sabemos que la Roma pagana en su última fase fue de hecho sustituida ahora sí por esa Roma espiritual y religiosa. Así que en ese sentido debemos considerar claramente que por una parte se nos da el área geográfica donde está ubicada el continente europeo, que tiene poder político, que es un poder máximo dentro del mal y del reino de la maldad, que es Satanás, y le transfiere esta autoridad juntamente también con los poderes civiles y políticos. Así que tiene dos niveles de transferencia de poder. Por una parte, de un nivel no humano, que sería el de Satanás, pero por otra parte también una transferencia de poder político, humano, civil, corrupto, dentro de un contexto religioso pagano, que reúne todos los principios doctrinales contrarios al poder religioso del bien. Por otra parte, también esta pregunta nos presenta una profecía en la cual este poder tendría un periodo de acción específico en su primera fase, porque después veremos que tendrá otro tiempo también de resurgimiento y de poder otra vez. Así que esta profecía, que la encontramos como en forma de 1260 años, 42 meses, tiempos, tiempo y medio tiempo, implica que todo esto ocurre en un continente, tiene que ver con un complejo doctrinal religioso maléfico, tiene que ver con el dominio de los poderes civiles y religiosos, y que está enmarcado en un periodo específico de tiempo. Muchas gracias, interesante es aquí el testimonio en el gran conflicto. El dragón dio su poder y su trono y grande autoridad. Representa al papado, el cual heredó el poder y la autoridad del antiguo imperio romano. Entendemos aquí que no solo que es un poder maligno, pero también
es un poder que se recibe por una otra institución que es la institución política. Es muy importante entender eso porque eso es un hecho que ha sucedido en el pasado, pero esperamos que en el presente o en el futuro también esperamos una situación semejante, cuando un poder político muy fuerte va a entregar autoridades, poderes y se va a unir con esta autoridad religiosa en la misma forma para exigir lo mismo, vamos a decir, o revelar este mismo carácter maligno como esta misma bestia que estudiamos ahora aquí. Por eso es importante seguir adelante con pregunta número 4. ¿Qué pasó en cierto momento y una de las cabezas? ¿Cuándo recibió el papado la herida mortal y qué pasó cuando sanó la herida? Bueno, tenemos 3 preguntas y una pregunta y todos son muy importantes. No debemos extendernos demasiado en nuestra lección de escuela sabática porque seguro nuestro tiempo no va a ser suficiente, pero los básicos y más importantes debemos mencionarlo. Y me alegra que nuestra querida hermana Raquel, un buen español, no puede hacer una sentencia de lo más importante relacionado con la bestia, la cabeza, el pavado, la herida mortal y también cómo se sanó. Sí, ya tenemos claro que esta bestia era simbólica y que representaba un poder religioso que le es dado ahora sí civilmente, políticamente, que está enmarcada en un área específica como sería el continente europeo y además recibe la autoridad o el auge únicamente por un periodo específico de tiempo. Bien, en el año 538, en forma genérica, es cuando el obispo de Roma es elevado por el emperador Justiniano sobre todos los demás obispos de la cristiandad, del mundo cristiano de aquel entonces. Sería mucho más extenso, pero básicamente partamos de estas fechas a nivel genérico. En este momento se produce esta elevación del obispo de Roma sobre todas las demás cabezas religiosas dirigentes de un cristianismo que obviamente se había paganizado y corrompido en forma completa en estos momentos. Ahora, este periodo del 538 cesa en el año 1798 y aquí llegamos realmente al centro de las preguntas enmarcadas en este cuarto nivel de explicativo. Es decir, se produce una herida, se produce una lesión a una de las cabezas de esta bestia. Y esto se produce, como acabamos de mencionar, en el año 1798, cuando el general Berthier, representando al ejército imperial francés napoleónico, entra en Roma, lleva consigo preso al Papa, saquea la ciudad y obviamente fue una declaración pública de que cesaba su poder en forma literalmente hablando, ya que fue retirado de su trono papal, fueron confiscadas las propiedades que le eran propias a la Santa Sede, así denominada, o el Estado del Vaticano, y por lo tanto ante todo el mundo de aquel entonces fue una tremenda herida que sometió y redujo casi a la extinción a este poder religioso que es llevado a un fin parcial por un poder
civil y político. Muchas gracias, muy interesante. En esta lección a veces estamos usando textos de libros históricos, a veces usamos textos del libro de Uriah Smith, que fue confirmado por hermana White, que es un libro digno para ser estudiado y usado dentro de la iglesia. Pero usando textos de libros históricos no significa que nosotros hacemos algo afuera de lo bueno. En contrario, cuando hablamos de profecías y de historias de la iglesia, es muy importante que nosotros usamos exactamente este tipo de libros históricos que no se está relacionado con la iglesia. Porque si no, cualquier persona puede decir que nosotros vamos a decir, manipulamos la interpretación histórica para ajustar los eventos a nuestra interpretación profética bíblica. Pero usando libros históricos de gente no relacionada con la iglesia, exactamente comprueba que nuestra interpretación no está basada a una manipulación, pero está basada a hechos históricos comprobados científicamente por gente o de gente que no son relacionados con nuestra fe. Entonces seguimos adelante con ayuda del Señor. Pregunta número 5. ¿A qué se refieren las blasfemias que habla esta bestia? Vamos a ver de qué blasfemia está hablando. No solo esta bestia habla blasfemias. Si se recuerdan, la bestia de Daniel capítulo 7 también tenía un cuerno pequeño que se levantó y tenía ojos y boca y hablaba también de esa forma semejante. Todo eso está estrechamente relacionado. Esas dos profecías están muy parecidas y vamos a ver de qué se trata. ¿Qué tipo de blasfemia, Raquel, estamos viendo aquí en esta bestia? Bueno, tenemos varias citas bíblicas en esta pregunta y es importante considerar en qué consiste, qué es una blasfemia en primer lugar. Ya, blasfemia es una declaración contraria a un poder espiritual superior. Entonces, ¿qué significa esto? Aquí encontramos 3 niveles de blasfemia en Apocalipsis 13 del 5 al 6. Siempre que hablamos de blasfemia estamos hablando de un poder espiritual superior. Entonces se nos dice, habla blasfemia contra Dios, contra su nombre, su tabernáculo y a los que moran en el cielo. Bien, agrupémoslo básicamente en 3 elementos básicos. Uno es que este poder habla en contra de Dios, pervierte la percepción de la divinidad. Pero no solamente la percepción de la divinidad, sino su propia identidad, su nombre. Recuerden cuántas diversificaciones doctrinales hay acerca del nombre, acerca de qué es la divinidad, quiénes componen la deidad. Así que todos los elementos relacionados con la deformación, la manipulación de la correcta revelación que la deidad ha dado de sí mismo, en relación a su composición y a su identidad, es manipulado, es pervertido y es transformado en forma totalmente maligna por este poder. Así que ataca frontalmente la divinidad y su identidad. No solamente eso. El segundo elemento importante que también ataca es todo el sistema religioso establecido por la deidad. Perdón. ¿A qué se refiere? La forma en que habla del tabernáculo. El tabernáculo era toda la estructura de servicio religioso del Antiguo Testamento que planteaba todo el plan de salvación. Así que no solamente este poder religioso pervierte la comprensión de la deidad, también su identidad y su forma de presentación ante la humanidad, sino que también todo el sistema religioso de adoración a Dios
es sometido a perversión, a distorsión. Y el tercer elemento de blasfemia, perdón, está relacionado con toda la estructura de los seres celestiales que colaboran en el plan de salvación. Está relacionado con los ángeles, que son siervos ministradores en el plan de salvación. Así que este poder tiene como propósito fundamental al verbalizar, porque pronuncia la blasfemia, así que todo su cuerpo doctrinal es contrario a la deidad como tal. Rechaza la presentación de la deidad que Dios mismo hace de sí en las Sagradas Escrituras. Rechaza y corrompe el correcto modo de adoración a Dios. También la identidad que la deidad hace de sí mismo y perturba toda la estructura de los seres celestiales involucrados en el plan de salvación. Pero estas no son todas las blasfemias. Veamos unos versículos posteriores en pantalla que nos van a ayudar a comprender un poquito más qué otros elementos de blasfemia tiene, que estos no son los únicos. Si tenemos la deidad, si tenemos la identidad de la deidad, si tenemos el sistema religioso de adoración a Dios, aquí de nuevo se confirma que también quiere y de hecho lo ha hecho, valga la redundancia, la ley de Dios transformada, perturbada, corrompida, distorsionada, inclusive la distribución del tiempo, la semana establecida en la creación, la distribución correcta de los días de la semana, estableciendo cuál es el principio y cuál es el fin. Así que los principios del cielo para la humanidad, la deidad en sí misma, su identidad, su sistema religioso, es completamente perturbado. Pero no solamente eso, sino que además perturba las propias palabras que Dios ha pronunciado. Recordemos que en el propio libro de Apocalipsis al profeta se le da una amonestación especial. Dice, no aumentarás ni tampoco eliminarás ninguna de mis palabras. Así que este poder distorsiona las palabras de Dios. Y además de eso, es un poder perseguidor, odiante de aquellos que siguen a la verdadera forma de la piedad y de la verdad en Cristo. Así que son de hecho 7 elementos básicos que él blasfema, que acabamos de citar en esta pregunta. Muchas gracias, muy interesante. Prácticamente cuando se habla del nombre, de la autoridad de Dios y se habla de su ley, en la ley de Dios es el sábado que contiene todas esas autoridades divinas, porque el sábado prácticamente menciona el territorio, menciona la autoridad, menciona también el nombre y su título. Entonces, por eliminar el sábado de la ley de Dios, tenemos la prueba y el cumplimiento de exactamente de Daniel, o la profecía de Daniel capítulo 7 versículo 25, cambiando leyes y tiempos. Y vamos a ver que también introduce una otra marca, la marca de la bestia, que es una otra profecía y un otro texto, pero él remueve el sello de Dios y impone la marca de la bestia. Bueno, con esos pensamientos seguimos adelante. Es tan importante y tan interesante todo eso relacionado con las profecías, y podemos escudriñar tanto, y si empezamos a aplicar eso también con las posibilidades y cómo puede eso cumplirse también en nuestro tiempo o en el tiempo de un futuro cercano, sí, seguro vamos a pasar varias horas estudiando y disfrutando esos textos maravillosos.
Pero si debemos seguir adelante y vamos a ver qué sucede prácticamente con esta bestia y qué es el mensaje espiritual que nosotros debemos entender de esto. Y llegamos a la pregunta número 6. ¿Qué se atrevió a cambiar este poder maligno? ¿Contra quien se enardeció y luchó este poder? ¿Por cuánto tiempo duró esta persecución? Ahora se habla un poco de tiempo, ahora se habla un poco de, bueno, de los periodos. Va a ser maravilloso si podemos desarrollar toda la, ¿cómo se llama? La diagrama de los 2300 días y noches y ver cómo, por ejemplo, se cumplen aquí también esos versículos, esas profecías importantes, pero no vamos a tener tiempo a entrar en los detalles. Vamos a ver Daniel capítulo 7 versículo 25, que dice: pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Es interesante que en Apocalipsis capítulo 13 versículo 7 también se habla de la misma en la misma forma, es una expresión de los tiempos, y dice aquí así: y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada potencia sobre todo tribu y pueblo y lengua y gente. Y Apocalipsis 13:5 dice: y le fue dado boca y hablando grandes cosas, blasfemias, y le fue dada potencia de obrar 42 meses. Es interesante que cuando bajamos aquí y vemos el testimonio en Conflicto de los Siglos, podemos ver claramente que las dos referencias de tiempos, una que está relacionada de tiempo, medio tiempo, y la otra que está hablando de 1260 años, están estrechamente relacionadas, están hablando prácticamente de una misma cosa. Pero vamos a escuchar qué dice también nuestra querida hermana Raquel. Bien, habíamos analizado o mencionado parcialmente la triple diversificación de ese periodo profético en forma de tiempo, tiempos y medio tiempo, 42 meses y 1260 años. Es la misma profecía de la supremacía papal expresada en tres formas numéricas diversas. Ahora, este periodo de tiempo corresponde a lo que en historia se denomina la oscura Edad Media. Es interesante comprender que este periodo de tiempo es en el cual se desarrolla todo este poder que formula y establece toda una estructura doctrinal, todo un sistema religioso de adoración, centrado básicamente en una persona. Esta persona asume autoridad divina. Esta persona se atribuye características, elementos identificativos de la divinidad, e inclusive usa el nombre de la divinidad para ser aplicado a un ser humano mortal. Y esto se centra en la estructura religiosa del papado y en la persona del representante religioso de esta institución, que considera a este ser humano como el representante de Dios en la tierra, e inclusive con la capacidad de ordenar al mismo Señor Jesús. ¿Qué quiere decir esto? En este periodo de tiempo, del 538 al 1798, se
se conforma todo esta conspiración satánica en contra de la verdad. La corrupción, la presentación corrupta de la deidad, la deformación de los principios del cielo en la ley original de Dios, la completa perturbación de la forma correcta de adorar a Dios y la completa ignorancia e indiferencia acerca de la palabra inspirada de Dios, que son las Sagradas Escrituras, poniendo en su lugar ahora sí lo que humanos y dirigentes religiosos pueden considerar verdad sobre la palabra de Dios. Así que es un periodo de opresión religiosa, es un periodo de persecución de todos aquellos que se atreven a cuestionar la autoridad religiosa de esta bestia que surge del mar y que lo vemos como un monstruo, que es lo que realmente es. Es monstruoso porque destruye, oprime, persigue hasta la muerte con el deseo del total exterminio de aquellos que han tomado una posición personal y de defensa en cuanto a la verdad. Así que es un periodo de gran sufrimiento. Esta bestia produce sufrimiento, dolor, muerte, odio, aborrecimiento. Es el engendro del mal. Es un plan satánico elaborado por Satanás mismo, que tuvo un periodo de exaltación y que las próximas preguntas nos explicarán cómo tiene todavía una proyección de futuro. Muchas gracias. El positivo en esta pregunta es que a pesar de todas las doctrinas equivocadas y malas y falsas, vamos a decir, siempre Dios tenía su pueblo en esta tierra. Y ese pueblo fueron los fieles en su tiempo. Ellos que leían la Biblia, copiaron la Biblia, distribuyeron la Biblia, fueron los valdenses, fueron otros grupos religiosos que siguieron haciendo una reformación dentro del pueblo religioso en Europa. Y ¿qué sucede con esta gente? Ellos entran en una batalla con la bestia y vamos a ver qué sucede. Es interesante también entender que la profecía habla de que la bestia se permitió este tipo de persecución, porque muchas veces los creyentes estamos frustrados pensando, ¿y por qué Dios permite que suceda esto, el otro? Y esperamos como que solo buenas cosas pueden suceder a los creyentes, pero aquí vemos que también la fe de los fieles en este tiempo de oscuridad media fueron probadas, y nuestra fe también va a ser probada un día, y esperamos que eso puede también suceder muy pronto. Pero vamos ahora en la pregunta número 7. ¿Se pueden contar los hermanos que murieron en la Edad Media? ¿Hasta cuándo deben descansar los mártires que recibieron vestiduras blancas? ¿Qué dice Raquel en esta pregunta número 7? Bien, en ese periodo de 1260 años se demostró lo monstruoso de esta bestia. No se cuenta históricamente con un censo específico del exterminio de todos aquellos que fueron fieles a la verdad. Pero sí hay estimaciones y se calcula más o menos unos 50 millones de personas. Simplemente el hecho de decirlo es impactante, es conmovedor, y con certeza fueron muchos más. ¿Qué quiere decir esto? Que estas personas que murieron, el Señor no las ha olvidado. Ellos fueron testigos y estuvieron dispuestos a entregar su vida simplemente por permanecer en lo correcto, incluso
cuando esa defensa de la verdad, esa permanencia en el fundamento del bien implicara perder sus propias vidas, además de haberlo perdido ya, obviamente, todo lo demás. El Señor Jesús lo describe y se lo muestra a Juan en la descripción que tenemos de Apocalipsis capítulo 6 en relación al quinto sello. Y el Señor promete que Él va a hacer justicia de todos aquellos que por amor a su Salvador, por amor a la verdad, cedieron su vida y no la encontraron de tanto valor como la defensa de la verdad. Así que el Señor sí va a reivindicar la verdad y va a reivindicar también a todos aquellos que perdieron su vida pero la ganaron para salvación, y lo hará cuando Él venga por segunda vez y después de que también se haga el juicio de los impíos que los llevaron a muerte. Muchas gracias. También es interesante en Apocalipsis 6, 9 y 11, donde se habla de esos mártires que reciben sus ropas blancas, y ellos preguntan desde cuándo va a ser la venganza de tu reino. Y es interesante que Dios está hablando de cumplimiento del número de los de sus hermanos. Entonces entendemos que Dios tiene un plan con cada una cosa, y como sabemos que todos van a llegar a un juicio, es necesario tener testigos, es necesario tener pruebas contra la maldad del diablo y de todo además que lo sirvieron. Entonces por eso Dios permitió esas pruebas de fe en la Edad Media, y también va a ser permitida de una forma semejante en el último tiempo. Los versículos son muy interesantes y muy claros. Entendemos que todo que servimos a Dios de todo corazón y correctamente vamos a sufrir de uno y otro modo una persecución. Muchas veces solo por no atender las escuelas en el sábado, solo por tener la vestidura correcta, entonces nuestros niños en muchos países han sufrido persecución, solo por rechazar un servicio militar porque uno no quiere hacer daño a otras personas, o por hacer cualquier manifestación religiosa de fe. Uno puede recibir persecución de muchas formas, y eso sucede y ha sucedido en muchos países, y hasta hoy sucede. Por eso debemos ser preparados siempre a defender nuestra fe, no importa qué tipo de situaciones entra delante de nosotros. Y debemos también ser preparados a defender nuestra fe, así como los mártires la defendieron. Pero vamos a ver, la pregunta número 8 es muy importante. ¿Estamos preparados para sufrir por la causa de Cristo, así como nuestros hermanos del antaño? ¿Dónde está el secreto de la victoria? Yo creo que eso es el punto central de nuestra lección. ¿Por qué? Porque si no entendemos el mensaje espiritual de las profecías, entonces las profecías no pueden o no van a tener mucha... no puede llamarnos atención, no pueden cumplir su misión. Las profecías no solo están refiriéndose a eventos históricos, o quiere decirnos todo que va a suceder, pero el más importante es prepararnos para enfrentar este tiempo. Bueno, Raquel, ¿qué dices tú de la pregunta número 8? Bueno, la primera parte de la pregunta es muy impactante, porque nos dice, ¿estamos preparados nosotros para algo así? Y creo que este es el elemento de desenlace de la lección. El propósito del desarrollo de todo este tema tiene como objetivo hacernos entender que no estamos considerando un tema perteneciente al pasado,
y totalmente irrelevante acerca de nuestra situación presente o de la más inminentemente cercana a nosotros, sino que el Señor Jesús nos anunció y nos dijo claramente que todos aquellos que quieran vivir piamente en Cristo padecerán persecución. Todos aquellos que quieran permanecer firmes en el terreno, en el fundamento de la verdad, tendrán que sufrir persecución. Simplemente porque en este mundo solo hay dos opciones, el bien y el mal. Y el mal está luchando constantemente contra el bien, con el fin de obtener la supremacía, con el fin de eliminar a todos aquellos que son representantes del bien y que demuestran ante el universo que ser un hijo e hija de Dios es posible por el poder salvador de Cristo y que los principios del cielo establecidos en su ley son aplicables, son realizables, son ejecutables por el poder de Dios en la vida de cada ser humano. Este poder, esta bestia monstruosa y terrible, que es un engendro diabólico de Satanás, tiene el propósito de destruir a todos aquellos que son un testimonio del mal y que anuncian lo que está mal. ¿Qué pasa si nosotros no estamos dispuestos a anunciar lo que está mal? Si no estamos dispuestos a representar lo que está bien, no va a haber persecución, no va a haber oposición, porque aquí se nos dice cuál es el secreto de la victoria. El primer elemento significativo es permanecer en Cristo, ser absolutamente dependientes de la verdad, y ello nos va a llevar a una regeneración, a un nacimiento de nuevo. Y este es el poder que Dios nos da por medio de la fe para poder vencer el mundo. Y el mundo implica el mal, implica todas estas doctrinas erróneas, toda esta forma errónea de desarrollo de adoración, todo este sistema religioso corrupto, pagano, mentiroso y que desvía a todo el mundo del bien. Y eso llegará el momento en que todo ser humano será enfrentado ante esa situación. Muchas gracias. Es interesante también considerar la segunda pregunta: ¿dónde está el secreto de la victoria? Y tenemos varios versículos bíblicos que contestan. Estad en mí, dice apóstol Juan en capítulo 15, en su evangelio de Juan: está en mí y yo en vosotros. Es la única forma que nosotros podemos vencer, es por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Y debemos recordarnos como también los mártires, los que fundaron esta iglesia, también pasaron por la misma experiencia y gloriosamente ofrecieron su vida pero no transgredieron sus principios religiosos. Y es interesante que también este año hacemos 100 años de existencia, de 1914, la Primera Guerra Mundial, y en este momento también muchos hermanos con peligro de su libertad, o quizá peligro de su vida también, rechazaron a obedecer cualquier otra autoridad que no es superior de la autoridad de Dios. Y eso es que ha sucedido todo el tiempo en la historia de la iglesia, con todos los fieles. Por eso, queridos hermanos y hermanas, no debemos preocuparnos del tiempo de la persecución, no debemos pensar o tener miedo de eso. El único que debemos hacer es aferrarnos a nuestro Señor Jesucristo, dedicar nuestra vida a Él, porque de Él proviene toda la fuerza, y la fidelidad a Cristo sobrepasa la muerte, sobrepasa todos los dolores. ¿Por qué? Porque en Jesús es la vida eterna, es la resurrección, es la victoria absoluta.
Que Dios le bendiga, queridos hermanos y hermanas, y que Dios le puede dar una bendición especial en este sábado y también en el estudio de esta lección tan importante, esta lección tan interesante, estudiando las profecías de la Biblia. Que Dios le bendiga y le guarde. Amén. Amén. Hasta luego.